Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Vilela, soy abogada laboralista y directora académica de CAPLAE, una nueva propuesta en capacitación empresarial y prácticas legales que busca prevenir las contingencias y anticiparse a los cambios, brindando información actualizada y de calidad a nuestros participantes, ¿no? En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes nuestro segundo webinar titulado ¿Es posible desvincular en estado de emergencia? Tema por demás interesante en la actual coyuntura por sus diversas aristas y por la existencia de algunos aspectos respecto a los cuales pues se han generado dudas y en algunos casos incertidumbre respecto a su aplicación. Contamos en esta oportunidad con la participación como expositor del doctor Paul Cavalier, destacado abogado laboralista, ex director general de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ex asesor 1 del despacho del superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, capacitador y expositor frecuente en temas de derecho del trabajo. Buenas tardes, Paul, bienvenido. Buenas tardes, Anita. Mi saludo, mi agradecimiento a CAPLAE por su convocatoria y mi saludo a todos los amigos que nos acompañan. Y un saludo muy especial a unos amigos de una red que hemos integrado a nivel latinoamericano, que sé que también nos están acompañando. Gracias a ti, Paul, por tu participación y sin más preámbulo, damos pase al inicio de tu exposición. Muchas gracias. Yo sé que, y espero que así sea, que van a haber muchas preguntas puntuales. Me gustaría, sí, un pequeño espacio para contextualizar en qué marco se están dando todas estas preguntas, todas estas dudas, todas estas inquietudes. Estamos evidentemente ante un hecho mundial y un hecho inédito para muchos, diría la mayoría de todos nosotros, una pandemia de esta envergadura. Entonces, ya en su correlato en el escenario de las relaciones laborales, aquí percibo un juego tensionado, bueno, el mismo derecho laboral lo es desde su propia nacimiento, un juego tensionado de apremios y sacrificios entre los protagonistas del vínculo laboral. De un lado los trabajadores, de un lado los empleadores. Ambos tienen apremios, ambos sufren apremios como consecuencia de esta situación y ambos también, en alguna medida, por eso lo llamo de un juego tensionado, pero ambos también van a tener que seguramente sacrificar o poner su cuota de sacrificio en esta coyuntura. Entonces, ¿cuál es la cuota que le corresponde a cada uno? ¿Cuál es el apremio o demandas de cada uno de los actores? Eso es lo que configura esta tensión, que de pronto el empleador desea de parte del gobierno una ayuda mayor o el trabajador lo mismo de parte del gobierno, ¿correcto? Y a su vez el trabajador que en principio dice no, yo soy ajeno al riesgo total y por tanto yo no puedo participar con ninguna cuota de sacrificio y quien asume el impacto de estos efectos es en exclusiva el empleador. Y el empleador reclamando a su vez del trabajador también que sea su socio en esta travesía tan penosa en la que nos encontramos. Ese es un juego tensionado que no solamente se da en esta coyuntura, sino que es propio de la relación laboral, desde su surgimiento. Bien, ¿y quiénes son los actores? Son los empleadores, son los trabajadores, son los protagonistas de la relación laboral, pero hay otros dos actores que hay que tener en cuenta en este contexto. El Estado, importante, porque el Estado es el que recibe los apremios y las demandas de estos dos actores, y es el que tiene capacidad de intervenir en esta coyuntura. Y el otro actor que hay que tener presente es la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Acaso no hemos visto supuestos, que ya todos, no quiero mencionar las empresas, pero el pressing de la sociedad civil reclamando mejores comportamientos laborales de algunas empresas que habrían adoptado tal o cual decisión empresarial? ¿Acaso las redes y los noticieros, o sea, no solo las redes internet, el Facebook, etcétera, sino luego eso se traslada y aterriza en programas concretos, periodísticos? ¿Acaso no se ha trasladado a ese escenario
las críticas, los reproches que se han dado respecto de algunos comportamientos empresariales? Entonces, todo esto hay que tenerlo presente hoy cuando se adopten las decisiones. Quería comenzar por llamar la atención sobre estos actores que están participando hoy en el escenario laboral. Bien, ¿de qué modo está interviniendo el Estado frente a estos apremios y a estas demandas de los actores? Bueno, el Estado ha dicho, a través de sus voceros, que su interés, en primero, es preservar la salud pública y, en el ámbito ya económico, en lo posible, mitigar el impacto de las empresas y del ingreso de los trabajadores. Es una tarea titánica. Y todavía más titánica tratar de hacerlo de manera que satisfaga los intereses de todos. ¿De qué modo está apoyando el Estado? A través, una primera medida fue asumir el seguro, digamos, de los primeros días de la incapacidad temporal de un trabajador a través de salud y respecto de trabajadores de remuneraciones relativamente bajas. Esos primeros días, que normalmente son de cargo del empleador, ahora los asume salud. Luego, ya un apoyo concreto, también direccionado, focalizado a empresas que tienen trabajadores de bajos ingresos, también el apoyo a través de un subsidio parcial a la planilla del mes de marzo. ¿De qué otro modo también? Ayer se ha lanzado un programa Reactiva Perú con temas de finanzas, de microfinanzas, que no voy a ingresar, además por respeto, porque no conozco muy bien el tema, pero he leído y he visto en los comentarios que sí es un esfuerzo, digamos, importante que hace el Estado para garantizar la continuidad de las empresas. Finalmente, también en medidas tributarias ha diferido el pago del impuesto a la renta. Entonces, ahí estamos viendo una intervención del Estado para mitigar los apremios del empleador. Ahora, respecto del trabajador, aquí sí podríamos hasta discutir si son intervenciones que favorecen finalmente al trabajador, pero lo cierto al caso es que le está dando el Estado, a través de algunas medidas al trabajador, disponibilidad económica, efectivo. ¿Cómo? Liberalizando la CTS, ya liberalizó un primer retiro de 2.400 y tiene ya autorizado que se concrete otro retiro más, que probablemente se va a terminar dando, en tanto esta situación todavía va de normalidad, va a requerir un periodo progresivo, y también liberalizando parte de sus fondos de AFP y también suspendiendo la obligación del empleador de retenerle y del trabajador de aportar a su cuenta de AFP. Digo que en términos relativos estas medidas van en favor del trabajador, porque si bien le inyectan efectivo a su disponibilidad diaria, sin embargo, terminan afectando también los fines para los cuales han sido concebidas esos dos institutos, ¿no? El de la CTS para paliar supuestos de eventual desempleo y la AFP para la situación de salida o jubilación del mercado de trabajo. Ahora, ya he hablado de que hay un juego tensionado de apremios y de sacrificios. Si a este marco le sumamos la incertidumbre normativa en la que, no sé si decir que hemos estado viviendo o estamos instalados, la situación se agrava. Y aquí es donde ya comienza a nacer el germen de conflictos, ¿correcto? Que yo hoy lo aprecio todavía en esta etapa germinal y que probablemente luego va a desencadenar en muchas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que es lo más inmediato, y eventualmente en demandas judiciales. La incertidumbre normativa. Yo veo que a veces hay en las redes sociales cuando te dicen, dale like si piensas como yo para tal cosa. Entonces yo también, haciendo un juego, les diría, a ver, si dan like, si muchos de los que nos acompañan no han compartido durante mucho tiempo la incertidumbre respecto a estas 4 preguntas. La primera fue, la licencia con goce de haber compensable era privativa para los grupos denominados de trabajo en riesgo o para todos. Primera
nació el T, ¿no? El decreto de urgencia 029 como que aclaró, es para todos. Luego, si se puede compensar con vacaciones adelantadas, esa incertidumbre todavía nos acompaña. O alguien me puede asegurar que normativamente lo tiene absolutamente claro. ¿Y cómo no nos va a acompañar esa incertidumbre si la parte normativa dice lo que acuerden las partes? Y ahí lo que acuerden las partes para compensar la licencia con goce de haber compensable es lo que da pie a, bueno, yo compenso de esta manera, yo compenso de esta otra, y comienza el debate. Porque no ha habido una orientación, menos una norma, respecto a de cuáles son los límites de esa compensación. Entonces, ahí tenemos otra gran duda instalada por la redacción normativa. Otra duda que nos acompañó y que ha sido zanjada, a través de comunicados de prensa, de notas de prensa, no de manera oficial, sino oficiosa, fue si junto con la prórroga del estado de emergencia se había prorrogado también el mandato de otorgar la licencia con goce de haber compensable. Tercera gran polémica que también nos ha acompañado y que, mal que bien, de manera oficiosa, hoy se dice que no hay duda que sí se ha prorrogado esa obligación. Y hoy estamos en la cuarta duda, la de la suspensión perfecta. Entonces, quería ingresar así a conversar con ustedes, seguramente poniéndome en los zapatos de todos nosotros. O sea, todos hemos tenido estas dudas o tenemos algunas, y frente a eso uno dice, bueno, entonces, a ver, voy a escuchar a las personas pues que por algo han estudiado para esto, han trabajado en esto. Y de verdad, Anita es testigo, Irina de Caplae, con quien converso permanentemente, también tenemos nosotros nuestras dudas. ¿Y por qué no podríamos tenerlas? Incluso como desde la interpretación del derecho. Y bueno, y seguramente podemos tener una posición en base a una interpretación que tengamos, y lo que yo sí sugiero, y seguramente lo van a percibir de las respuestas que dé a sus dudas, es una posición, no sé si vale pedir eso a los amigos de las empresas que nos acompañen en esta coyuntura de emergencia, pero una posición, no sé si vale la palabra conservadora o una posición de cautela. Si no tenemos un marco legal claro, ni por dónde va a ir la inspección, que va a ser la primera que va a actuar, y la interpretación judicial, seamos cautos en manejar las instituciones o las normas. Entonces, Anita, ese era el pie de entrada que quería dar a esta conversación, ¿no? ¿Algún comentario? No, perfecto. O sea, súper claro, y efectivamente has sido muy puntual respecto a aquellos aspectos pues que merituaron en su momento y aún inclusive ahora, ¿sí? Cierta incertidumbre en el medio, ¿no? Y respecto al cual pues esperamos a través de este webinar, ¿no? Aclarar o despejar algunas de las dudas dentro, obviamente, en la medida de las posibilidades que tenemos, ¿no? Quienes somos pues abogados laboralistas, por así decirlo, en el medio, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora yo pediría el apoyo de Katy, por favor, para algunas diapositivas que me van a ayudar de manera esquemática, a explicarles a ustedes un poco, ya entrando en la materia, cuáles son las situaciones que se vienen dando en relación al tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entonces, podemos poner la diapositiva 2, por favor. Bien. El trabajo subordinado en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Desde el primer día, el gobierno dijo, estamos en una pandemia, en una situación de sanidad pública de grave connotación, así que la primera política va a ser, en lo posible, aislamiento social y restricción de que la vida continúe, pero en sus elementos básicos. Para eso, ¿qué decisión tomó? Seguramente se reunieron y comenzaron a examinar cuáles son esos sectores de la actividad que no pueden detenerse, porque si no ya la convivencia misma ya entra en peligro.
Entonces, cuestiones de seguridad, de salud, de alimentación, evidentemente, en ese orden, comienzan a ser vistas como las actividades que no pueden detenerse en una sociedad. Esas actividades que no pueden detenerse son desplegadas o son desarrolladas por personas, por trabajadores. Luego, son los trabajadores de esas actividades los primeros habilitados para continuar sus tareas de manera presencial, en la medida en que sus empresas continúan laborando. A ese grupo, como se aprecia en la diapositiva, le estamos llamando las actividades básicas. Y por oposición, no es porque así se denomine, estamos conformando un segundo grupo que ustedes ven ahí en la parte inferior derecha, que le llamamos las actividades no básicas, ¿correcto? Esta es la primera gran segmentación que se hace en relación a la población laboral en función a estas medidas de prevención del contagio y de restringir al mínimo las actividades productivas. Pues bien, dentro del grupo de actividades básicas, permítanme distinguir dos grupos de trabajadores o dos situaciones de grupos de trabajadores. El trabajo presencial, es decir, una empresa inserta dentro de este grupo de actividades, dentro de una actividad calificada como básica, está habilitada a seguir funcionando de manera normal, es decir, con todo su aparato administrativo, con todo su aparato productivo, etcétera, etcétera. Incluso, ojo, con las empresas que le brindan actividades conexas que son fundamentales para que estas empresas, a su vez, sigan trabajando. Entonces, si bien el trabajo presencial queda habilitado respecto de las empresas de estas actividades, eso no impide, dentro de la lógica de las instrucciones dadas por el gobierno, a que estas empresas a su vez hayan decidido que, por ejemplo, su aparato de soporte administrativo pueda seguir operando de manera remota. A pesar que se trata de una actividad que está habilitada para trabajar presencialmente, puede decidir que parte de su plantilla lo haga de manera remota. Pero a su vez, y ahí estamos ya en el subgrupo de trabajo no presencial dentro de las actividades básicas que también puede apreciarse en ese primer cuadro resumen que está en la parte superior izquierda. Tenemos trabajo presencial y trabajo no presencial. El trabajo no presencial de los trabajadores que no son grupo en riesgo, pero que la empresa ha decidido para prevención tenerlos mejor fuera de las instalaciones donde opera. Eso es lo que yo estoy calificando como trabajadores de no grupo en riesgo. ¿Y de qué manera trabajan? De manera remota, ¿no? Y si no, con licencia con goce. A ver, aquí no creo que se dé el caso de que yo a un trabajador que no es grupo en riesgo y que decido mandarlo a su casa, lo mande para que no trabaje desde su casa, porque seguramente si lo necesito que trabaje y estoy habilitado, lo voy a tener de manera presencial. Pero también hay un grupo de trabajadores calificados como trabajadores del grupo en riesgo. Respecto de ellos, desde un inicio se ha dicho, personas mayores de 60 años y con ciertas patologías o ciertas insuficiencias de salud que han sido descritas por unas normas más bien ya del sector salud, esos trabajadores que califican de grupo en riesgo no pueden trabajar presencialmente, ni aun cuando pertenecieran a las actividades habilitadas para hacerlo. Ese grupo tiene que trabajar remotamente. Y ahí es donde surge y ahí, a propósito de ellos, es que surge este concepto que nos sigue persiguiendo hasta hoy. Y si no es posible el trabajo remoto, el empleador deberá otorgarle una licencia con goce de haber compensable. Muy bien. Ahora permítanme referirme a las actividades no básicas, que creo que si hablamos en número, involucraría, me atrevo a decir, a más trabajadores que los que están en las actividades básicas. Todavía no tengo la estadística de cuántos, si son más los trabajadores de las actividades no básicas que las de básicas, pero
creería que sí lo son. Bien, respecto a este grupo, la regla es definitivamente el trabajo no presencial. Esa es la regla. Y al interior de estos trabajadores de actividades no básicas, también puede haber trabajadores de grupo en riesgo y trabajadores que no son de grupo en riesgo. La consecuencia es la misma, pero aquí sí hay un detalle. Respecto de los trabajadores del grupo en riesgo de actividades no básicas, la orden de no trabajar presencialmente se extiende por el periodo que dure la emergencia sanitaria, no la emergencia nacional. Y la emergencia sanitaria es de 90 días. ¿Qué quiero decir con ello? Que si tenemos la bondad divina de que en 15, en 10 o en 15 días las empresas comiencen a reintegrarse o a funcionar, incluso los trabajadores, tanto de las actividades básicas como no básicas, que comiencen a operar nuevamente, los trabajadores del grupo en riesgo, salvo que se modifique la norma, siguen impedidos o respecto de ellos sigue la exigencia del trabajo remoto. Y a cambio ante la imposibilidad del trabajo remoto, seguiría respecto de ellos la obligación de seguir otorgando la licencia. Ojo, ese tema vamos planteándolo desde ahora porque probablemente va a ser el siguiente debate. Bien. Katy, por favor, la siguiente diapositiva. Contrato de trabajo, perdón, los dos protagonistas o actores del vínculo laboral, trabajadores y empleadores, y ahí la subordinación. La subordinación, sabemos, es el vínculo jurídico que une a quien pone a disposición de un tercero llamado empleador, o sea, el trabajador, su fuerza o energía laboral para que el empleador haga uso de esa energía o fuerza laboral, claro, delimitada al marco o objeto de la contratación. La subordinación es el vínculo jurídico que los une y que tipifica la existencia de una relación de carácter laboral. Pero esta subordinación se materializa, no solamente es un vínculo jurídico, sino también implica o legitima al empleador a ejercer poderes o facultades. ¿Cuáles son? Las repasamos ahí. Facultad de organizar el trabajo. ¿Cómo organizo el trabajo, no? Si tercerizo una parte, si me quedo con todo el ciclo productivo, ¿de qué manera me organizo? ¿Qué otra potestad tiene el empleador? ¿De qué manera dirijo las operaciones, incluyendo las relaciones con los terceros? ¿De qué manera lo dirijo? Parte de las facultades o potestades del empleador. También, ¿cómo fiscalizo? Como quiera que los trabajadores han puesto a disposición del empleador su energía de trabajo, es el empleador el que va a dictar las órdenes para encauzar esa puesta a disposición de los servicios del trabajador. Pero no solamente basta con darle las instrucciones el empleador. El empleador también fiscaliza, controla que esas obligaciones, que ese trabajo se esté dando conforme al acordado y conforme a lo que corresponde para la consecución de los objetivos de la empresa. A eso le llamamos la fiscalización. Y muchas veces, como consecuencia justamente de la fiscalización, nace la potestad del empleador de adoptar medidas disciplinarias para corregir o incluso para llegar a la sanción más drástica, que es ponerle fin al vínculo laboral. Este repaso de las facultades del empleador me parece pertinente porque, conforme también ven en la diapositiva, el ejercicio de estas facultades seguramente se ha visto afectada o está siendo afectada en esta coyuntura. Respecto de los trabajadores que acuden presencialmente, no mucho respecto de ellos, pero sustantivamente respecto del trabajador remoto. ¿Cómo se le organiza ahora el trabajo por mandato del empleador a un trabajador remoto? ¿Cómo se le dirige? ¿Cómo se le está dirigiendo? ¿Cómo se le está fiscalizando? ¿Y cómo se le está sancionando? Al inicio, ¿no? Esta charla se iba a denominar si procede el despido, ¿no?
pero el despido está asociado a una sola situación. Pero lo hemos ampliado un poco más y estamos viendo ya supuestos de cese del vínculo laboral. Y uno de ellos, evidentemente, sobre el cual vamos a ampliar, es si se mantiene, y la respuesta de plano va desde ahora afirmativa, si se mantiene la posibilidad o el ejercicio de estas potestades de parte del empleador. ¿Qué duda cabe? ¿Cómo se ejercen? Ahí estamos todos en un ciclo de adaptación. El trabajo remoto no ha tenido antes de esta coyuntura una frecuencia o una asimilación, una aceptación amplia, ha sido mínima. Entonces, todos estamos aprendiendo a trabajar remoto y el empleador está aprendiendo a ejercer sus potestades de organizar, dirigir, fiscalizar y sancionar también en estas circunstancias. Está aprendiendo a hacerlo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, respondiéndonos a la pregunta si es posible la desvinculación en estado de emergencia, la respuesta es que sí. Ahora, no nos limitemos solo a supuestos de despido. Por eso, examinemos estos casos o supuestos que nos muestra la diapositiva. Yo, si bien voy a precisar, y por eso están con líneas punteadas, si bien no todos son supuestos por iniciativa del empleador, sin embargo, conforme comience a explicarlos, en algunos en los que tiene que haber acuerdo, por ejemplo, para renovar un contrato, o para, digamos, o en el caso del periodo de prueba, que también las dos partes, se dice que ambas tienen el periodo de prueba les sirve a ambas para medir cómo se adaptan uno al otro en el periodo inicial del vínculo laboral. Sin embargo, yo creo que les he puesto o parto de iniciativa del empleador para desvincular, porque creo que aún en esos supuestos que implican acuerdo de partes, en la coyuntura actual, en muchos de ellos, la iniciativa va a venir de parte del empleador. Y por eso es que mi punto común de partida es la iniciativa del empleador para la desvinculación. Entonces, tenemos los supuestos de despido que pueden darse por razones vinculadas a la capacidad, lo dice nuestra legislación, y también por razones de la conducta del trabajador, que lo conocemos comúnmente como las faltas graves. El retiro de confianza también es un despido, porque es el ejercicio de la iniciativa del empleador, en ese caso, y decisión laboral con el retiro de la confianza. Y aquí tenemos luego el periodo de prueba. El periodo de prueba, que como todos sabemos, es el lapso dispuesto por el legislador y que tiene diversas incluso tiempo, ¿no? Las reglas son 3 meses, podría ser 6 o 12 en supuestos especiales, pero cuya finalidad es que el empleador principalmente, diría, aun cuando doctrinariamente se dice que ambas partes, pero principalmente el empleador, pueda apreciar la idoneidad de los servicios que le han sido puestos a su disposición. Entonces, respecto de la capacidad de despedir, respecto de la facultad de despedir por capacidad o conducta, qué duda cabe, la iniciativa del empleador es fundamental. También el retiro de la confianza. Y en el periodo de prueba es un tema pues que está, alguien comienza, pues, por ejemplo, se cuestionaba si se suspendía ese lapso del periodo de prueba y se continuaba con la evaluación que el empleador hace de su trabajador en el periodo de prueba, si el periodo de emergencia suspendía ese lapso de evaluación y que éste debía continuar con posterioridad a la reanudación de las actividades. Sí, Paul, justamente respecto a ese tema, que nosotros sabemos que lo relacionado con periodo de prueba pues está regulado en el artículo 10 de la ley tan conocida por todos nosotros, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? En donde se establece pues que es el lapso durante el cual cualquiera de las dos partes vinculadas a una relación laboral puede dar por finalizado el contrato sin expresión de causa, ¿no? Entonces, justamente respecto a este tema,
Tenemos una consulta por parte de un participante en el sentido de si es que procede el cese de un trabajador en la actual coyuntura dentro del periodo de prueba, y si basta simplemente pues con que la empresa le envíe una carta, ¿no? Diciendo, manifestando que ya no va a laborar más en la empresa, o cómo debería manejarse este tema, ¿no? Bien, gracias, Anita. En el listado de preguntas y respuestas, por ejemplo, que elabora el ministerio dice, ¿no? No puede emplearse el periodo de prueba por causa del estado de emergencia. Sí, pues, pero va a ser difícil saber si cuando el empleador cursa la carta y pone fin al vínculo, invocando el periodo de prueba, va a ser difícil saber si lo está haciendo por razones de la situación de emergencia o por otras razones. Yo diría que, sinceramente, muchos empleadores lo están haciendo como una medida para mitigar. ¿Se acuerdan que estamos hablando al inicio de los apremios y los sacrificios? Y están diciendo, bueno, ¿por qué proseguir un vínculo que va a implicar tener un trabajador más en la planilla en adelante, cuando en esta situación de emergencia, de repente, si yo pensaba con este nuevo puesto de trabajo cubrir de mejor manera una necesidad, pues bueno, voy a hacer mi sacrificio de cuando se reanuden mis tareas, de redistribuir mis funciones de manera que no necesite, por la situación económica, contratar más trabajadores. Ciertamente, el periodo de prueba no ha sido hecho para ese análisis. El periodo de prueba está hecho para analizar la idoneidad del trabajador. Ahora, pero en esta coyuntura, la decisión de poner fin al vínculo en el periodo de prueba, yo creo que de verdad no está pasando por el tema de la evaluación de la idoneidad, pero cuestionar en vía judicial o inspectiva va a tener de parte de los cuestionadores una dificultad probatoria muy intensa y de algún modo también ya, no de algún modo, expresamente alguna vez el Tribunal Constitucional ha dicho que, con una palabrita que ahorita no recuerdo, pero como que la restricción legal de despedir queda suspendida o algo así en el periodo de prueba. Yo creo que si el periodo de prueba viene todavía imponiéndose respecto de despido en periodo de prueba discriminatorio por afiliación sindical o incluso por maternidad, que es todavía más delicado, yo creo que sí hoy en una evaluación judicial es muy probable que no se reproche, es decir, no se declaren, mejor dicho, se declaren más bien infundados los reclamos que podría interponer un trabajador en la medida que sintiera que se ha hecho un uso abusivo de la institución del periodo de prueba por parte del empleador para no aplicarlo a la finalidad a la que está destinada, sino sino como una estrategia para paliar o mitigar la situación que el coronavirus acarrea a las empresas. En suma, tras este análisis, yo creo que sí, en esta situación de coyuntura, es posible invocar el periodo de prueba. Ahora, yo no sé si los que me están mirando lo están invocando como medida de crisis o lo están invocando porque de verdad consideran que, difícil saberlo, que en algunos casos, que estos trabajadores no observaban la idoneidad que ellos esperaban de parte de los trabajadores, ¿no? Pero sí sería válido, ¿no? Bien, luego vemos, lo hemos denominado así, otras acciones de su iniciativa. Por ejemplo, porque no renovar no es despedir, pero sí es un supuesto de desvinculación. Entonces, el contrato part-time puede ser renovado o no renovado.
¿correcto? O incluso, si no ha tenido plazo pactado, como quiera, que es una modalidad contractual que está también por fuera de la protección contra el despido arbitrario, entonces también un empleador podría poner fin a un contrato part-time en la coyuntura actual, o no renovarlo si tuviera un plazo, que es lo mismo que opera respecto de la renovación contractual. Sí, Paul, si me Sí. permites, justamente también respecto a este tema del contrato a jornada parcial o también denominado contratos part-time, ¿no? Tenemos una pregunta sobre si se puede pues, dar el cese del trabajador, de un trabajador que labora a jornada parcial en la actual coyuntura, ¿no? Sí. Yo creo que también, bueno, el contrato part-time tiene por finalidad que el empleador module la duración de la jornada a sus necesidades. Es un contrato que está sancionado y que no merece reproche y que es de ejercicio válido. Entonces yo creo que aquí sí la autonomía, digamos, la voluntad del empleador respecto de su no renovación no lesiona un derecho fundamental, si bien evidentemente termina lamentablemente causando un impacto negativo en el trabajador, pero la posibilidad de renovar un contrato temporal o un contrato part-time, hoy en estas circunstancias puede ser parte de las medidas de contingencia que un empleador esté necesitado de realizar o efectuar. Ahora, una precisión respecto de las previsiones que hay que tener con la no renovación de los contratos, tanto los part-time, pero especialmente de los contratos sujetos a modalidad. ¿Por qué? Porque esta previsión que vamos a hacer en este momento, también lo hubiéramos hecho si la charla hubiera sido uso de los contratos temporales en situaciones de no emergencia. O sea, si esta charla se hubiera dado hace 5 meses, esto que voy a decir también lo hubiera dicho. ¿A qué me refiero? Al uso correcto de los contratos temporales. Porque tanto en coyunturas normales como en una coyuntura de emergencia, y yo diría con mayor razón en una coyuntura de emergencia, donde la no renovación del contrato de un trabajador va a implicar el quedarse sin ingresos en esta coyuntura especial. Y cuando digo esta coyuntura especial, no me refiero solo al estado de emergencia, me refiero a todos los, digamos, al periodo que se viene, ¿correcto? Entonces, lo que puede hacer un trabajador es, y con mayor razón digo, en estas circunstancias en las que se va a quedar desprovisto de empleo y por tanto de ingresos, es pretender la reposición por desnaturalización del contrato temporal sujeto a modalidad. Entonces, la figura es cuestionar la validez de la modalidad empleada para la contratación que tuvieron respecto de él, convencer de ese cuestionamiento al juez, y si el juez entiende que se desnaturalizó el vínculo, se produce su reconversión a un contrato de plazo indefinido, y luego invocar un plazo cuando un contrato es de plazo indefinido es incompatible. Y por tanto, todos lo sabemos, lo que se configura es un supuesto de despido incausado, una de cuyas consecuencias es la reposición del trabajador a su puesto de trabajo. Y también incluyo ahí, por otras acciones de su iniciativa, el mutuo disenso. Si bien el mutuo disenso, todos lo sabemos, es una causa de cese del vínculo, pero que obedece a la acción conjunta o la concurrencia de dos voluntades, de la del empleador y la del trabajador. Sin embargo, es posible que en algunos profesionales o especialistas puedan entender que este es un momento preciso para desvincularse y emprender, no sé, si es un personal técnico, hoy que las tecnologías han pasado a ocupar y van a pasar a ocupar una importancia todavía más marcada y visible en el mercado de servicios, en los servicios informáticos,
no es de extrañar que el técnico de unas empresas estén pensando decir, oye, yo creo que esta es una oportunidad para yo ya trabajar de manera individual. O sea, la posibilidad de que por mutuo acuerdo o por mutuo disenso se decida poner fin a un vínculo laboral no es de extrañar. Puede darse por iniciativa del propio trabajador o que antes de renunciar preferiría un acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces en los acuerdos también pueden pactarse algunas medidas compensatorias adicionales a favor del trabajador. O también el mutuo disenso por empleadores que ya como parte de su estrategia de mitigar el impacto económico comiencen a decir, no, lo que voy a hacer, prefiero es ofrecer un incentivo para llegar a un acuerdo un acuerdo en el desacuerdo, un acuerdo para el mutuo disenso y poner fin al vínculo laboral haciendo un sacrificio de un monto que tengo como reserva, pero que me va a salir, me va a resultar más rentable respecto de mantener a este trabajador de manera indefinida o, sí, de manera indefinida, porque no sabemos qué medidas va a seguir dando el gobierno respecto de los trabajadores que tienen contrato a plazo indefinido y respecto de la extensión de la licencia con goce de haber. Entonces, la figura del mutuo disenso también es una figura que puede operar en esta coyuntura. Y tenemos también, y ahí está medio marcado con rojo, porque es un tema que está vinculado, hoy se habla mucho, pero se le habla mucho en el supuesto de suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, pero ahí lo hemos... Paul, ¿me disculpas un momentito? Sí. Antes de pasar a lo de suspensión, podríamos tocar un ratito justo relacionado con el tema que acabas de mencionar sobre la renovación de los contratos, ¿sí? Porque ahí existe también gran inquietud respecto a si existe la obligación por parte de las empresas de renovar un contrato de trabajo a plazo fijo en esta coyuntura, ¿no? Del estado de emergencia. No sé si nos podrías, sí, por favor. Pensé que lo había... Perfecto, lo preciso. Quise decirlo y dije que respecto del part-time, que también implica una renovación, si es que tuviera plazo, y respecto de los contratos sujetos a modalidad, sí opera el vencimiento de plazo como una causal válida del cese del vínculo. Y por tanto queda nuevamente en la voluntad conjunta de las partes su renovación o no. Sí. Perfecto. Les decía, luego de repasar estos supuestos, el cese por caso fortuito o fuerza mayor, seguramente eso creo que lo vamos a desarrollar luego, ¿no? Pero ahí está solo mencionado como una causal también de cese, no solo de suspensión. Seguramente lo explicaremos más adelante, ¿no? Sí. Bien, Katy, por favor, la siguiente diapositiva. Bien. Ya que estamos hablando o hemos señalado que uno de los supuestos es el despido, porque se mantiene mi potestad como empleador de fiscalizar, y si fiscalizando advierto que no se están cumpliendo con las obligaciones sustantivas, que quebrantan la buena fe laboral, si advierto que se están dando supuestos de falta grave, pues entonces nace o activo mi potestad sancionadora. Y por eso, y hasta el caso más radical, que es el del despido. Entonces, por eso en esta lámina queremos recordar algunos criterios, creo, importantes a tener en cuenta si el empleador considera que se ha dado una situación que amerita el despido y quiere iniciar el proceso. Entonces, esta diapositiva nos recuerda algunas reglas de aplicación, no todas, evidentemente, pero las que consideramos fundamentales a tener en cuenta y que no se han suspendido. Así como no se ha suspendido la potestad de despedir, tampoco se han suspendido las reglas conforme a las cuales debe despedirse. Seguramente van a haber algunas adaptaciones sobre cómo llevar el proceso mismo, fruto, por ejemplo, respecto del trabajo remoto, pero las reglas en sí se mantienen.
Razonabilidad. Aquí, sobre eso, sobre razonabilidad, proporcionalidad, sí me gustaría detenerme, porque si ahora los jueces, más allá de que hayan hechos, más allá de que estos hechos calcen dentro de una falta grave, sabemos, en el mundo laboral hemos estado viendo cómo las casaciones, es decir, las resoluciones del más alto nivel de la Corte Suprema, han venido introduciendo otros criterios, ¿no? El derecho de defensa para todo tipo de sanciones, por ejemplo, no solo para el despido, ¿no? Para las otras sanciones. O los criterios de proporcionalidad, de antecedentes del trabajador. Son criterios que, si bien no están en la ley, son criterios que la doctrina jurisprudencial nos están alcanzando y que probablemente podrían ser invocados por un trabajador en su demanda o por un juez al momento de resolver. Entonces, criterios como razonabilidad y proporcionalidad para el despido en las circunstancias actuales, me parece que podrían ser criterios que el juez podría examinar. Por ejemplo, ¿cuán riguroso podemos ser ahora respecto de la puntualidad o de la impuntualidad reiterada? ¿Cuán exigentes, cuán razonables tenemos que ser ahora y cuán proporcionales para imponer una sanción como la del despido en la coyuntura actual? Entonces, criterio de razonabilidad y proporcionalidad se mantienen. Objetividad. El principio de inmediatez. Aquí, claro, ¿cómo somos inmediatos con el trabajo remoto? Porque, a ver, no todo trabajo remoto es por vía telemática. Pero seamos sinceros, hoy es casi imposible no tener una vía telemática ¿no? Digamos, para conectarse trabajador y empleador. Hoy celulares tenemos todos o casi todos. Hoy correos electrónicos tenemos todos o casi todos. Incluso los medios de comunicación virtual con voz e imagen también están popularizándose. Sin embargo, lo digo esto por observar principios como el de inmediatez, ¿no? ¿Cuán inmediata ha sido comunicada la decisión? ¿Cómo asegurarnos que fue recibida la decisión? ¿No? Todos esos criterios probablemente van a sufrir algunas alteraciones o no van a ser cumplidos perfectamente, pero creemos que en la ponderación de un juzgador, ¿no? Si esto se traslada a la instancia judicial frente a un conflicto de despido, el juez va a tener que aplicar los criterios de proporcionalidad, no solamente el empleador al despedir, sino el juez al evaluar. Va a tener que tener en cuenta las condiciones y circunstancias tan excepcionales en las que vivimos, conforme a las cuales se tramitó un despido, por ejemplo. Hasta ahí creo, salvo que indaguemos luego un poquito más en otro supuesto, Anita. Sí. Bueno, justamente... no, perdón. Luego pido la siguiente diapositiva, por favor, por favor. Bien. Las causas, lo decíamos, también lo habíamos adelantado, están vinculadas, las causas para el despido, están vinculadas a capacidad y a conducta. Están en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, lo que la lámina muestra es algunos supuestos respecto a los cuales creo que merece algún comentario, que se mantienen, evidentemente, las normas se mantienen. Algunos supuestos vinculados a capacidad previstos en la Ley de Productividad y Competitividad y algunos supuestos referidos a conducta que podrían tener un tratamiento especial en las actuales circunstancias. Por ejemplo, es un supuesto de capacidad válidamente invocable por un empleador para poner cese al vínculo laboral el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares. Y por eso hemos subrayado condiciones similares. En las condiciones actuales, podemos
exigir un mismo nivel de rendimiento, y no solo lo digo respecto de los trabajadores remotos, incluso respecto del trabajador presencial. El trabajador presencial está trabajando tenso. O sea, no son, habría que ver si invocar en esta coyuntura resulta pertinente, y si va a ser pertinente, al empleador sería aconsejable tener indicadores, pero muy, muy claros, porque en la evaluación de un juez va a tener en cuenta si hoy las condiciones son similares para exigir respecto de él un mismo nivel de rendimiento, por ejemplo. Otro punto que la ley señala, vinculado a la capacidad como causa válida de cese del vínculo laboral, es la negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos previamente convenidos o establecidos por ley, o determinantes para la relación laboral, o a cumplir medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico. Claro, yo no sé si hay alguna norma. Bueno, hay los exámenes médicos, por cierto, ¿no? Que ya son normas más de seguridad y salud en el trabajo, que también deben respetarse, por supuesto, y que también concurren para entender mejor esta causa como válida. Pero, por ejemplo, ahora es obligación del empleador extremar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de salud. Y por tanto, si en un contexto de normalidad, una resistencia o negativa de parte de un trabajador, ahora, alguien me dirá, no es concebible que un trabajador, que más bien la regla es que todos, incluyendo ellos con más razón, que están presencialmente, por ejemplo, todos estamos pendientes de cualquier atisbo del síntoma para inmediatamente llamar a la línea y someternos a un examen, pero ya vemos que hay, lamentablemente, en todo orden hay personas irresponsables. Lo estamos viendo con las medidas de aislamiento. No todos lo respetan. Bueno, en el supuesto que un trabajador pretendiera resistirse al sometimiento a pruebas, yo creo que más que nunca se activa la potestad del empleador de salvaguardar la vida del propio trabajador y la de todo el resto, porque estamos además en un supuesto de pandemia. Por eso quería llamar la atención sobre este supuesto. Me parece que tiene un peso todavía más potente en las circunstancias actuales. Y respecto de algunos supuestos vinculados a la conducta o faltas graves, sabemos que hay un literal, el A, que tiene a su vez a su interior varios supuestos, ¿no? Y que es uno de los que más se invoca, ¿no? Porque tiene a su interior como 3 subsupuestos, ¿no? Esa reiterada inobservancia del reglamento de trabajo y del reglamento de seguridad y salud. Y yo añadiría, ya sabemos que no solamente las medidas que regulan el funcionamiento al interior de una empresa están consignadas en el reglamento interno de trabajo. Hay medidas conexas o complementarias, directivas del empleador, que también tienen ese carácter, ¿no?, de generales, abstractas, que también regulan la vida interior de la empresa. Igual ocurre en seguridad y salud en el trabajo. Si es que no ha sido expresamente prevista o no hay algunas medidas que calcen exactamente, pueden ser invocadas las órdenes que el empleador está dando o directivas que el empleador está brindando, incluso a veces hasta por presión de la autoridad de salud y de trabajo, que le dicen, oye, empleador, observa estas medidas de prevención y haz que los trabajadores las observen. Entonces, en esa coyuntura, una invocación del incumplimiento de estas normas o directivas en seguridad y salud en el trabajo me parece absolutamente válido de plantearse por parte de un empleador como una causal que justifica el despido por falta grave. Apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador,
realmente sobre esa no tengo mayor, no recuerdo bien por qué se me ha filtrado, pero apropiación consumada o frustrada de bienes en esta coyuntura. Estaba pensando, creo, y hacer el ejercicio con ustedes, ¿de qué manera podría darse en el trabajo remoto apropiación consumada de bienes cuando el trabajador viene operando con sus propios bienes? Bueno, pero hay supuestos donde el empleador le ha dado una laptop, por ejemplo, digamos, en el personal administrativo de las empresas que estarían habilitadas de actuar presencialmente y que dijimos, el empleador por propia opción ha decidido mejor tu trabajo síguelo haciendo en casa, a pesar de que eres de la actividad básica que podrías estar acá, y le entrega algún tipo de bien que luego no es devuelto por parte del trabajador. Podría operar solo en esas circunstancias, se me ocurre. Brindar información falsa al empleador con la intención de causar un perjuicio o obtener una ventaja. Yo la verdad que, por ejemplo, que un trabajador argumente encontrarse en un grupo de riesgo, no siendo esa la situación real o a través de información fraguada, falsa, también, porque yo he escuchado ese caso, me lo han comentado algunos amigos que ya se ha dado, sobre todo respecto de trabajadores que sí estaban obligados a trabajar presencialmente. Entonces, sí podría darse o estarse dando la situación de trabajadores que estén brindando información falsa para ser categorizados. Ahora, el empleador podría exigir, evidentemente, un certificado que acredite que el trabajador tiene esos padecimientos y que esos padecimientos encajen dentro del listado que elaboró el MINSA, el Ministerio de Salud, sobre cuáles son situaciones de salud que configuran el riesgo, ¿no? Y otro punto sobre el que quería llamar la atención respecto de las faltas graves que podrían darse es el del abandono de trabajo. ¿Cómo es el abandono de trabajo en el trabajo remoto? ¿Me desconecto? No, pero podría ser la inconcurrencia de un trabajador que en su casa le dicen, no vayas, no, de ninguna manera. El nivel de pánico se afiance y el trabajador decida no acudir, ¿no? Y el supuesto de la impuntualidad reiterada que, como lo señalamos también hace unos minutos, creo que merecería una consideración especial. De hecho, el ministerio ha dicho que hay que dar facilidades. De hecho, también se ha permitido al empleador modificar turnos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones creo que dicen o dan una pauta al empleador el criterio prudente, quiero usar esa palabra, conforme al cual debe actuar incluso para ejercer su potestad disciplinaria en esta coyuntura. Prudente en algunos aspectos, pero radical en temas de salud. Bien, Anita. Luego tenemos el tema del procedimiento de despido. Ok. Gracias, Katy. Esta es gruesamente visto la ruta, ¿no? Conforme se encausa un despido por falta grave, ¿no? Se supone que se da un hecho, se toma conocimiento del hecho, eso es importante para verlo del principio de inmediatez. Luego hay una imputación, esa carta de imputación. Yo creo que a partir de ahora, y eso va a quedar, así como dicen que el trabajo remoto se va a quedar con nosotros, antes de esta coyuntura, los empleadores, los que no emplean la firma digital, los empleadores han tenido mucho recelo sobre si comunicar por correo una carta de preaviso o incluso la carta de despido, etcétera, etcétera. Más que prudencia, hay ciertos vacíos que no quedaban claros. Yo creo que hoy nadie va a discutir que una
situación de preaviso. Evidentemente, por lo menos respecto a los trabajadores remotos, no hay ninguna duda que también se tiene que hacer remotamente. Yo creo que ya va a quedar en adelante, para todo trabajador seguramente va a quedar buscando herramientas que certifiquen que el trabajador tomó conocimiento, pero va a quedar esta mayor flexibilidad para hacer llegar las comunicaciones. Hay un descargo del trabajador, que también se puede hacer por estos medios remotos. Ahora, la pregunta es, ¿puede exonerarlo de asistir? O sea, hay figuras pues que suena curioso trasladarlas a la coyuntura actual. Bueno, en el caso del trabajador presencial, sí. ¿Podría exonerarlo de asistir? Sí, bueno, el trabajador le va a agradecer, ¿no? Por lo menos, digo, le va a agradecer el tema de... Ahora, la norma dice siempre que no afecte su derecho de la defensa, pero el trabajador va a decir, bueno, sí, pues, me voy a mi casa en esta coyuntura, voy a estar menos expuesto. No sé, va a ser una circunstancia que de repente va a sonar menos gravosa y además le va a tener que seguir pagando, porque eso está previsto en la legislación, ¿no? Si es que lo exonera de seguir asistiendo. Y en el caso del trabajo remoto, no se me ocurre, bueno, no es que no se me ocurre, o sea, eso de exonerar de asistir, pues, salvo que le diga, te exonero de laborar, o sea, te permito que te desconectes, que sería su equivalente. Ahora bien, comunicado el despido, nacen obligaciones concurrentes al momento del despido de parte del empleador. La liquidación de beneficios sociales, que ya como que se nos ha posicionado la idea de los 48 horas, que siempre, no sé si hasta ahora hay una norma que lo diga así con nombre y apellido, pero ya estamos posicionados que son 48 horas. La carta de liberación de los fondos de CTS y el certificado de trabajo. Esto, expresamente, el Ministerio de Trabajo, creo que con comunicado así o con norma, la verdad que ya tengo dudas, me van a entender por qué dudo. No sé si por comunicado o por norma ha dicho que todas estas comunicaciones se pueden hacer con firma digital, firma electrónica o mediante escaneados, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta ruta hoy la podemos ver fácilmente a la luz de los momentos que vivimos y del empleo de la tecnología de la información y de la propia convalidación del ministerio a través de normas o de comunicados de que son perfectamente posibles. Lo que yo auguro es que muchas de estas cosas van a quedar ya como regla, no solamente para los trabajos remotos, sino en general para las situaciones comunes. Pasamos entonces a desarrollar un poquito más esto del cese por caso fortuito o fuerza mayor. Bien. Ojo, dice cese. Y más bien, ¿cuál es el debate hoy? Hoy el debate es si se puede suspender el vínculo por caso fortuito o fuerza mayor. Si revisamos la legislación, nuestra legislación, principalmente la ley de productividad, que es la que contiene los supuestos de suspensión y los supuestos de cese, al menos yo, en mi posición, yo encuentro que las figuras de la suspensión y del cese por caso fortuito o fuerza mayor las ve de manera secuencial. O sea, mientras que los supuestos, por razones tecnológicas, económicas, estructurales, pueden ser invocadas directamente por el empleador, ¿no? Como ante la autoridad de solicitud de cese. En el caso fortuito fuerza mayor, en la legislación, primero aparece la figura de la suspensión. Y luego, en las normas que regulan el cese, hay como una reconducción de una inicial suspensión a un supuesto de cese. ¿No? Es más, la norma dice, ¿no? La norma de cese por caso fortuito o fuerza mayor invocan y señalan que cuando dicen, en el periodo, o lo dicen de otra manera, ¿no? Lo estoy parafraseando, en el periodo de la suspensión, el empleador, si la situación se agrava, puede solicitar el cese. Entonces,
me parece, salvo otra opinión, que pedir el cese por caso fortuito fuerza mayor directamente ante la autoridad administrativa, creo que no sería posible, sino primero encauzar el pedido a través de la figura de la suspensión por caso fortuito fuerza mayor, que es justamente un debate en el que nos encontramos hoy. Ya se ha dicho, seguramente con las preguntas vamos a ampliar, pero el tema de la suspensión, más es un trámite porque está regulado en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Del Ministerio de la Autoridad de Trabajo, del ente rector, y supone una comunicación de parte del empleador de que ha adoptado esta decisión. Ahora, ahí hay un tema. La norma dice comunicación inmediata. No establece un plazo al empleador para que ponga esta comunicación en manos de la autoridad de trabajo. Pero a su vez ahorita hay otra coyuntura. Bueno, también de manera restringida, pero yo ya he escuchado de algunos empleadores que sí, creo, a través de la mesa de partes virtual, están comunicando los supuestos de suspensión temporal que han adoptado. Eso al margen de que luego conversemos acerca de si es procedente o no en este periodo, que es la pregunta que todos también nos seguimos haciendo. Pero bueno, si ya lo adoptaron o si ya lo van a adoptar, recordar cómo está encauzado este procedimiento, cómo está previsto, qué es su trámite. Hay una comunicación al ministerio. Ahora, si revisamos estrictamente la norma, no dice una comunicación con el sustento y con mucho contenido, ¿no? Dice comunicación. Pero ya se viene recomendando que si alguien va a invocar la suspensión y la va a solicitar, sería deseable que acompañara acuerdos, reuniones, otras medidas que se haya podido adoptar también las adjunte como recaudo, es decir, como anexos de su comunicación. Ahora, la norma dice que el empleador que adopte esta decisión debe comunicar, dicen primero que lo puede, que no es previa autorización del ministerio. Muy bien. La adopta y la pone en conocimiento de la autoridad, de manera inmediata. Ahí hay un vacío que no dice cuál es el plazo, pero bueno. Luego dice, bajo responsabilidad, luego de recibir esa comunicación, la autoridad debe disponer su verificación en el plazo de 6 días, si no me equivoco. O evidentemente, esa verificación, ¿a través de qué medio lo hace la autoridad de trabajo? A través de la inspección de trabajo. Pero ahora estamos en una coyuntura a su vez muy particular. Estamos en una coyuntura donde el servicio inspectivo no se ha reanudado de manera normal, muy particular. Entonces, el propio cumplimiento, de repente el ministerio va a agregar caso fortuito o fuerza mayor para no cumplir esa obligación. Pero se están dando estos problemas. Ahora, ¿qué pasa si luego se reanuda la capacidad de fiscalización a plenitud y comienzan a examinarse estos supuestos? ¿Qué va a examinar la autoridad? Va a examinar la existencia del... Por ahí hay un artículo, ¿no? No me acuerdo si de la ley o el reglamento de productividad, que dice que se examina la existencia y la procedencia. Existencia. No hay nada que investigar. Existe el supuesto de coronavirus. Eso no hay nada que investigar para la existencia. Quizás la palabra procedencia sí ya nos lleve a un examen de fue la medida menos gravosa, comunicaste, adoptaste otras medidas previas. Ahí es donde puede abrirse paso al examen por parte de la autoridad de trabajo, en la verificación de la procedencia, no de la existencia del supuesto. El supuesto existe, está bien, pero es válido que tú invoques ese supuesto para pedir una situación tan de emergencia como es que se suspende la prestación y se suspende el pago del trabajador, que es una situación
indeseable para ambos, ¿no? Entonces, ahí sí podría haber un examen de la procedencia. Ahora, no sé, estamos viviendo también en el país de los rumores. Hay quienes dicen que hay no sé cuántos miles de solicitudes ya presentadas de manera virtual a la autoridad de trabajo. Habría que ver primero si es real ese número, pero al margen de ello, vamos a ver si se va a dar abasto cuando se reanude la capacidad inspectiva para poder examinar estos supuestos y declarar su procedencia o no. Es decir, porque sabemos que si se declara la improcedencia de la solicitud planteada, el impacto adverso es fuerte. ¿Por qué? Porque se va a disponer la inmediata reanudación de las labores con el pago del tiempo que duró la suspensión. ¿Correcto? Bien, entonces, les decía que en la normatividad yo encuentro que la figura del cese viene como una etapa posterior a que primero ha existido la suspensión del contrato. Eso está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y en el reglamento, y ya para encauzarlo como cese, el caso fortuito de fuerza mayor como cese, no como suspensión, se habla también de una solicitud. Claro, yo estoy en pleno proceso de suspensión y considero que esto se ha agravado. Incluso supongamos que ha quedado validada por la autoridad que me inspeccionó mi supuesto de suspensión, pero yo considero que el tema es de tal gravedad que ya no basta con suspender el contrato. Dicho sea paso, el contrato suspendido también por acuerdo entre las partes se puede prorrogar la suspensión, ¿eh? Pero supongamos que yo unilateralmente considero que ya es súper grave el impacto y quiero pedir el cese por el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces la norma dice que debo solicitarlo, aun cuando estoy en el periodo de suspensión, pero ahora debo solicitar el cese, es otra solicitud a la autoridad de trabajo, entregar a los trabajadores información sobre los motivos. Evidentemente es obvio que los motivos están sobre el tapete, ¿no? La relación de los trabajadores que se afectarían con la medida de cese y esta información que se le entrega a los trabajadores, si hay sindicato al sindicato, y si no a los trabajadores, con conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo. Luego también el trámite prevé, estamos hablando ya de cese, no de suspensión, prevé una negociación con el trabajador, ahí dice trabajo es trabajador, y la adopción de medidas alternativas. Luego, aquí no hay un dictamen, como hay para los trámites de cese por causas vinculadas a razones económicas, estructurales. Aquí lo que hay, esto dice la norma, es reemplazado por una inspección, pero con audiencia de partes, ¿no? Una inspección con las dos partes, etcétera. Y esta acta inspectiva es puesta a conocimiento de la autoridad para que resuelva. Fíjense qué rol importante cumple la inspección del trabajo, tanto en el procedimiento de suspensión como en el procedimiento de cese. Y la autoridad decide y su decisión es apelable para el caso de cese. Hasta aquí este primer repaso, Ana. Yo quedo plenamente dispuesto a ampliar lo señalado y a intentar resolver las inquietudes de nuestros participantes. Sí, gracias por tu exposición. Justamente tenemos una pregunta relacionada con este último tema de la suspensión temporal perfecta de labores en el actual estado de emergencia, y la pregunta es respecto a si las empresas están facultadas a instaurar esta medida, ¿no? Esa era una de las 4 respuestas así. Deme un like si usted también comparte esa pregunta. Bien. A ver. Me parece que la construcción
para responder eso era más o menos la siguiente. Quienes pensaban que, porque también fue una duda, que con la prórroga del estado de emergencia también se prorrogó la medida de la licencia, eso en un momento fue de duda y de polémica. Hoy se ha aclarado que sí. Junto con la prórroga del estado de emergencia se han prorrogado las consecuencias que fueron previstas por el decreto de urgencia. Le hace trabajo remoto, la compensación, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esa era una duda. Había personas que decían que no. Entonces, esas personas que decían que no, luego tenían base para decir, como yo creo que no se ha trasladado eso, entonces yo puedo plantear ahora mismo la medida de la solicitud de suspensión perfecta. Y de otro lado, otro grupo postulaba, sí se ha prorrogado el estado de emergencia, perdón, el estado de emergencia quedó acabe, pero junto con esa prórroga también se ha prorrogado la figura pensada por el legislador de emergencia, así lo voy a llamar, al legislador de emergencia, que dice licencia con goce de haber, compensación de ella, según lo que acuerden las partes, o si no, con recuperación de horas. Y entonces, los que pensaban que se prorrogó la licencia con goce de haber, también pensaban, así como se ha prorrogado la licencia con goce de haber como una medida excepcional, entonces son solo esas medidas excepcionales previstas por el legislador las que siguen siendo las invocables en tanto dure la emergencia hasta el 12 de abril. Luego, para decirlo ya más directamente, o para decirlo con el lenguaje que lo dice en las preguntas y respuestas, la figura de la licencia no está contemplada expresamente, o digamos, tampoco tendría que señalar expresamente, hubiera sido deseado, ¿no? En este periodo la suspensión perfecta no resulta aplicable. Bueno, pero se entiende que esta legislación especial, al afirmar reiteradamente que esas son las medidas que corresponden, estaría no derogando, pero estaría en este periodo inaplicándose el supuesto de suspensión perfecta como una medida destinada a afrontar este periodo de emergencia nacional. Ha sido en esta última dirección, en este último sentido, conforme al cual se ha pronunciado no con un comunicado oficial, sino, como todos hemos visto, a través de un comunicado de prensa donde, digamos, la titular del sector ha dicho, porque así la cita la nota de prensa, ha afirmado esta situación de que en el periodo de emergencia en el que nos encontramos no opera la licencia con goce de haber. Entonces, frente a eso, que también es opinable, porque la propia fuente, no hay una fuente normativa expresa, yo estoy hablando de la aplicación de la legislación especial, por principio de especialidad respecto de la legislación general, por una situación de emergencia. La Constitución también prevé que puede expedirse leyes especiales, no en razón de las personas, sino de las circunstancias, y la Constitución también establece el estado de emergencia. Entonces, alguien podría encontrar también sustento constitucional en la prevalencia de esta norma especial durante el estado de emergencia, y que esta norma especial, si bien no prohíbe expresamente la figura de la licencia, pero al ser reiterativo en que esas son las medidas que se aplican, estarían por incompatibilidad dejando de lado la posibilidad de pedir la suspensión perfecta. Oficiosamente, si cabe el término, oficiosamente, no de manera oficial, oficiosamente la autoridad de trabajo ha dicho que no procede. Ahora, esto ha servido para detener la avalancha de suspensiones perfectas. Me temo que no.
Uno, porque sí, pues es oficioso, no es oficial, no hay nadie que me lo impida. Y dos, por otra razón. ¿Cuál? Que conforme está redactada la norma que habilita la compensación de la licencia otorgada, es decir, del periodo de ausencia, que a pesar de eso recibió un pago llamado licencia compensable, conforme está redactada la norma que nos dice, la compensación se hará conforme acuerden las partes, hay entonces también quienes han encontrado un legítimo espacio para la suspensión perfecta o para acuerdos de suspensión perfecta ya individuales entre trabajador y empleador, por caso fortuito, lo han encontrado en esta ventana llamado lo que acuerden las partes. Entonces, hay empleadores que dicen, bueno, yo considero que esto de la especialidad respecto de la norma general que nosotros en derecho siempre hemos manejado, ¿no? Como que ante un conflicto normativo prevalece la norma especial, además es posterior y es especial. Bueno, me dicen no, no hay una prohibición expresa ni una incompatibilidad expresa. Yo no la veo. Por tanto, yo sigo mi camino y hay un marco legal que me dice suspensión perfecta. Bueno, está bien. A sabiendas que la autoridad viene diciendo que eso no es posible. Hay contingencias, habría que ver. Habría que ver porque yo creo que cuando la autoridad vea que ya son miles los supuestos y que además la posibilidad de revisar esos miles de supuestos con trabajo inspectivo va a ser casi imposible, probablemente va a tener ya de manera oficial que decirse otras cosas y que uno quede tranquilo respecto de lo que, como lo he escrito, de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que tiene que hacer. No está de más hacerlo una vez más, y bueno, voy a aprovechar también esta reunión con todos ustedes para invocar una vez más a la autoridad de trabajo a traducir esta legislación de emergencia de manera poquito más ordenada. Ya no se pide demasiada tecnicismo porque estamos en periodo de emergencia, pero ya ordenarla de manera coherente y por tanto hacerla ya obligatoria y no seguir en esta indecisión. Bueno, no sé si yo también he sido evasivo, elusivo, pero yo he dicho, a ver, he dicho cuál es la posición oficial. Bueno, si ya no nos interesa cuál es la posición oficial, bueno, la posición oficial es esa, oficiosa es esa, no se puede. Y ya les he explicado cuál es la lógica detrás de esa posición. Se los he intentado explicar también de acuerdo a la relación entre normas, pero bueno. Pero si igual consideran que la situación de emergencia es tal y lo consideran sobre todo que entra dentro de ese paquete del acuerdo entre las partes para compensar, bueno, en esa situación de emergencia se la juegan. Y no puedo decirles no se la jueguen. Ok, de acuerdo, Paul. Tenemos otra pregunta. Acá nos dicen, ¿qué pasa si comuniqué el trabajo remoto y realicé las indicaciones señaladas en el Decreto Supremo 010-2020, pero mi trabajador no cumple con ello y no responde mis llamadas? ¿Lo puedo despedir por incumplimiento de obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral? O sea, en otras palabras, la pregunta es, si un trabajador que realiza trabajo remoto comete una falta grave, su empleador podría proceder a despedirlo, y en la medida que sea afirmativa tu respuesta, ¿cuál sería pues el procedimiento que resulta aplicable, ¿no? Ok, muchas gracias. Siempre con las atingencias que hemos hecho desde el inicio respecto de, no estamos en una situación normal, ¿no? El trabajo remoto es una situación atípica, evidentemente. De repente pronto ya no va a ser atípica, hoy es atípica. Es frecuente, pero es atípica. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder de fiscalización? Fíjese, por ejemplo, claro, llamo y no me contesta. Ahora, de hecho, eso es. Ahora, ¿qué pasa si alega no, hay imposibilidad, por acá la red se cayó, etcétera? Ahora, sería bueno, y eso es lo que se instruye, cuando al trabajador se le comunica, y acá en la pregunta sí me dicen que se ha comunicado, que el trabajo va a ser remoto,
junto con las instrucciones, acá sí, en la pregunta me dicen que le dieron las instrucciones, una de ellas es, oiga, usted tiene que estar por lo menos en este rango horario a disposición. Y si reiteradamente no se conecta, evidentemente se está configurando un reiterado incumplimiento de órdenes y de obligaciones. Ahora bien, el tema aquí es, o lo que me temo yo, es que luego, aprovechando también de esta coyuntura de emergencia y que no sabemos, no tenemos un video instalado dentro de la casa o del ambiente de aislamiento donde está nuestro trabajador remoto, teletrabajador. Bueno, hay sistemas, algunos hay un sistemas de ida y vuelta, ¿no? Con retorno, bueno, ya, eso es más propio del teletrabajo. Pero en este trabajo remoto no todos pueden comunicarse con cámaras, etcétera, ¿no? O sea, la fiscalización también se mediatiza. Estoy pensando para que esta persona, el empleador no tenga luego objeciones que puedan tumbarse un despido, por ejemplo, ¿no? Entonces, debo entender que queden constancias por parte de este empleador de las comunicaciones, ¿no? No sé, reporte de las llamadas reiteradas, correos electrónicos remitidos, y salvo pues que la persona luego diga, no sé, Dios no quiera, ¿no? O sea, estoy enfermo. Bueno, también hay una obligación de comunicar cuando un trabajador está enfermo, ¿no? Pero no sé, tuve una emergencia, o no sé, o salí en una hora indebida y he sido detenido. Pero bueno, estas detenciones son, creo, por un día nomás, no son detenciones con retención. Bueno, en principio sí, si es reiterado, yo creo que puede configurarse válidamente una causal de despido. Habría que ver qué dice el trabajador, ¿no? Claro, y obviamente pues lo más importante acá es que la empresa tendría que tener las pruebas que acrediten pues, ¿no? La comisión de la falta, ¿no? Entonces, en este contexto en donde estamos diciendo que se aplica para trabajo remoto, la contraparte, que es aquel trabajador que sí viene prestando labor efectiva, obviamente si comete pues alguna causa justa de despido, se entiende que también se podría efectivizar respecto de un despido por causa justa, ¿no? Así es. Otra. Entonces, la pregunta que tiene de algún modo cierta vinculación con esto, aunque es la contraparte del despido por causa justa, es el tema del despido arbitrario, ¿no? Y aquí tenemos la pregunta de si resulta válido que una empresa efectivice un despido arbitrario en la actual coyuntura. Bien. A ver, yo cada vez siento que el espacio para el despido arbitrario se ha ido reduciendo, porque ahora hay despido incausado, despido fraudulento, despido nulo, retiro de confianza, bueno, y el despido arbitrario, ¿qué es? O sea, ya, bueno, este es un debate que también podríamos tenerlo en circunstancias normales y no solo de emergencia, pero quería recalcar con eso. ¿Cuál es el despido arbitrario? Si leemos la ley, dice, no, es un despido arbitrario aquel en que no hay causa o habiéndose invocado una, no es acreditado, no es demostrado. Bueno, pues, el despido arbitrario es como el género del cual se han desprendido por creación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, las de encausado y de fraudulento, y luego ellas han seguido su camino propio, incorporando supuestos para que operen tanto el encausado como el fraudulento. Entonces, cuando se me consulta, hay espacio en este escenario para un despido arbitrario. Yo mismo, cuando recibo esa pregunta, me comienzo a preguntar qué supuestos calzarían para un despido arbitrario. Que, por ejemplo, yo le invoque una causal como esta última, ¿no? La de incumplimiento reiterado, por estar desconectado, etcétera, etcétera, ¿no? Y si luego el despido, luego la defensa del trabajador, ya frente a mí no da resultados, yo considero que sus argumentos no han
desvirtuado la falta grave que le he imputado, y luego ya en un escenario judicial, el juez considera que sí eran válidos los descargos y que por tanto mi despido fue desproporcionado, no fue racional, si sobre todo, ahora sí aplico, en esta coyuntura, lo que el juez va a ordenar es el pago de una indemnización. Entonces, cuando me preguntan si hay espacio para el despido arbitrario, sí pueden configurarse despidos arbitrarios cuando yo he seguido un proceso, etcétera, y a pesar de ello, luego el trabajador impugna y dice que esas razones no han sido acreditadas o han sido desvirtuadas por el trabajador, y el juez aprecia válidamente los descargos del trabajador y por tanto considera y declara que acá lo que ha habido es un despido arbitrario. Pero si lo que me dicen es, hay espacio para despedir arbitrariamente, pagando la indemnización, especialmente aprovechando del contexto de este periodo para desvincular a un trabajador, no, la respuesta es no, no hay ese espacio para el despido arbitrario, ¿no? Hay todas las otras razones que hemos examinado, ¿no? No renovación de un contrato, el mutuo acuerdo, el retiro de la confianza si es un trabajador de confianza. Ahí también hay otra discusión. Si el retiro de la confianza en este momento, lo mismo que dijimos del periodo de prueba, Ana. ¿Te acuerdas que respecto al periodo de prueba dijimos que es difícil saber si bajo la invocación del periodo de prueba el empleador lo que esconde es en realidad una estrategia para minimizar el impacto y achicar su planilla, o es en realidad el ejercicio de la institución que es, ese trabajador no me ha convencido? Nos queda la duda. Así es. Igual en el supuesto que estamos refiriendo, también no sabemos si el retiro de la confianza es parte de mi estrategia también de achicar mi planilla, o es el ejercicio que se acepta del retiro de la confianza por X motivos y que normalmente no se causa. Es decir, no se expresan las razones del retiro de confianza cuando se la invoca y se cesa a un trabajador de dirección o de confianza. Entonces, la incertidumbre es la misma. Estoy invocando el supuesto de confianza porque en realidad la he perdido ella, la confianza de mi empleador, o es en el fondo este retiro de la confianza que invoca el empleador simplemente una estrategia para achicar una planilla en una situación de emergencia que él atraviesa. En este escenario de dudas, igual hoy podría afirmar que prevalece la situación de que el empleador, salvo que el trabajador desvirtúe, etcétera, puede invocar el retiro de la confianza para cesar ese vínculo laboral, aún en este contexto de coronavirus. De acuerdo, Paul. Y a las dos últimas preguntas, tenemos una relacionada con el hecho de si podría aplicarse la condición resolutoria establecida en un contrato de trabajo. Ya sabemos pues que la condición resolutoria figura en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral como una de las causales de extinción del contrato laboral, ¿no? Entonces acá la pregunta es si se puede aplicar esta condición resolutoria alegándose la actual coyuntura existente en nuestro país para dar por extinguido pues el vínculo laboral, ¿no? Uy, interesante pregunta. Las preguntas son tan interesantes que me parecen todavía más interesantes cuando en situaciones de normalidad también es polémico. Si en situaciones de normalidad son polémicas este tipo de preguntas, imagínense en un escenario de emergencia o de anormalidad. Sobre la posibilidad de establecer un caso fortuito, fuerza mayor, permítanme explicar un poquito de repente, si es que no se entiende bien esta figura. El contrato de trabajo es un contrato entre dos partes que el derecho del trabajo entiende que no son equivalentes en su fuerza al momento de la contratación. Estamos hablando de un trabajador y de un empleador.
la regla, y sigue siendo la regla, es que el empleador es la parte más fuerte en este vínculo laboral. Entonces, lo que hace el derecho laboral es tratar de establecer reglas para preservar en lo posible que el rompimiento de este vínculo laboral no sea ejercido de manera arbitraria, ¿no? Así nacen la protección contra el despido arbitrario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que están listadas las razones. Entonces, hay, digamos, en la doctrina, hay como tres posiciones de la doctrina respecto a de si opera o no el caso fortuito fuerza mayor como una causal asociada a la condición resolutoria que puede dar fin al contrato laboral. Hay en la doctrina desde personas que dicen eso es imposible, eso no puede existir porque hay un principio que es la genuidad del riesgo. Y el riesgo del negocio es imputable al empleador, por tanto no se le puede trasladar al trabajador. Y poner hechos que no dependen del trabajador, ni del empleador, es verdad, pero que no dependen del trabajador como razones que justifican el cese de su vínculo laboral, es desproteger al trabajador. Esa posición no aplica en el Perú porque ya hay una regulación que sí lo contempla. Entonces, más bien, pasemos a las otras dos posiciones, que son las que se dan en el Perú, en relación a esta figura del cese por aplicación de la condición resolutoria. Hay una corriente de opinión que considera que, el supuesto de la condición resolutoria solo aplica a los contratos temporales. ¿Y por qué? ¿En qué se sustenta esta posición? En que en el artículo, creo que es el literal F, si no me acuerdo, del artículo 16, ¿puede ser? Es el 16. No, ¿ya? ¿Y es el F, puede ser? Ahorita lo verifico, ¿sí? Ya. Se establece que son razones que justifican el cese del vínculo laboral, dice la condición resolutoria, luego señala el vencimiento del plazo, el cumplimiento de la obra o del servicio en los contratos sujetos a modalidad. Entonces, esa literalidad y la necesidad de emplear esta figura de la condición resolutoria, que son hechos ajenos al trabajador de manera excepcional, ha llevado a un grupo, ¿no?, de la doctrina a entender que en nuestra legislación eso solo procede respecto de los contratos temporales. Pero además, no solo que procede respecto a los contratos temporales, sino que ya estaría establecido en uno de esos contratos temporales por lo menos. ¿En cuál? Es el artículo 16, inciso C de la ley. En el C, perfecto. ¿No? Entonces, quienes se apoyan en la literalidad del inciso C del artículo 16 de la ley de productividad, señalan que los supuestos, el supuesto de caso de condición resolutoria está asociado al contrato modal. Y van más allá. Dicen que ya está establecido en uno de los contratos modales, en particular. ¿En cuál? En el de suplencia. Y entienden que esa es la interpretación más estricta, que cuando aparece en el literal C del artículo 16, lo que está haciendo el legislador es recordarnos que en el contrato modal de suplencia está previsto el supuesto de condición resolutoria. Esa es la interpretación más estricta. Una interpretación más amplia dice, no, sí es posible poner condiciones resolutorias, pero siempre en los contratos modales. Y una posición más amplia aún es aquella que ha recibido al menos un caso famoso que se dio, una casación del Callao, una casación de la Corte Suprema, que entendió que no existe una expresa prohibición a pactar condiciones resolutorias que den término al contrato de trabajo si es que se materializa la condición contemplada en el contrato, y que no hay provisión de que esto funcione también en los contratos de plazo indefinido. Puso algunas reglas, ¿no? Algunas pequeñas reglas para su procedencia, y
que no atenten con el principio de renunciabilidad de derechos, que no transgredan normas de orden público, que sea previo, y que sea comunicado al trabajador, unas reglas, digamos, fundamentales o básicas, que son las que se desprenden de esa sentencia casatoria. Bien, entonces, pero también otros especialistas dicen, tiene que ser restrictivo, tienen que ser causas que puedan acaecer, que puedan ocurrir, y que no quede en el manejo de las partes la ocurrencia o no de la causa, sino que sea por un tercero, y por eso el caso fortuito y la fuerza mayor son causas ajenas a las partes. Pero puede ser cualquier causa. Imagínense que yo ponga como condición resolutoria qué tal me va en mi gestión empresarial. Es decir, lo que también recuerda la doctrina, por el principio de ajenidad del riesgo del trabajador, es que yo no puedo trasladar como condiciones resolutorias situaciones que finalmente quedan en la esfera del manejo de mi gestión empresarial y que yo traslado ese riesgo a través de poner condiciones resolutorias. Entonces, si este año no alcanzo mi meta de insertarme en el mercado, se resuelve tu contrato con Juan Pérez. Oiga, pero esa probabilidad de insertarme en el mercado depende seguramente de factores externos, pero también de mi gestión empresarial. Entonces, existe, entonces, la Corte Suprema ha dicho, sí es posible en los contratos indefinidos, pero su uso tiene que ser prudente, estricto, porque estamos señalando razones que van a dar fin al vínculo laboral, ya ni siquiera a la suspensión, al fin al vínculo laboral. Ahora, han tenido que ser previstos, expresamente previstos. Ahora, habría que ver si expresamente se ha previsto este caso. Bueno, ya, la respuesta es que no, ¿no? Pero si es que dentro de redacciones amplias, genéricas, conforme a las cuales se ha plasmado la condición resolutoria en un contrato, se le ha puesto abierto de tal manera y se le ha, de manera que pueda ser invocado como causal. Bueno, hay doctrina que dice que los casos, la condición resolutoria debe contemplar casos que no estén previstos en otras partes de la legislación como cese del vínculo laboral. Entonces, el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿acaso no está previsto en la legislación para suspensión y también para cese? Entonces, autores españoles dicen, no pues, si hay razones, caso fortuito de fuerza mayor ya está legislado, como suspensión y como cese. Si hay razones que el ordenamiento jurídico laboral ha previsto y les ha impuesto un cauce, una tramitación, pues no pongamos como razones de caso, no pongamos como razones de esta figura de la condición resolutoria, situaciones que ya están previstas por la propia legislación. Y si la legislación ya ha previsto el caso fortuito de la fuerza mayor, yo la verdad, no sé, me cuesta decir que puedan plasmarse estos casos fortuitos de fuerza mayor como condición resolutoria, pero para eso tengo la figura regulada de cómo se suspende y cómo se cesa por caso fortuito de fuerza mayor. Entonces yo creo que el cauce para invocar el caso fortuito de fuerza mayor va por otro lado antes que por ponerlo como una condición resolutoria del contrato. De acuerdo. Y tenemos la última pregunta. Si tengo trabajadores con un contrato a plazo indeterminado, ¿es factible reducir por acuerdo la jornada laboral con la correspondiente reducción de sueldos hasta que se venza este estado de emergencia o se supere la desaceleración económica? ¿Nos ponen acá? Yo creo que sí.
Miren, dentro de ese, lo que acuerden las partes, que siga abierto, que siga abierta como una ventana para adoptar medidas que sean menos gravosas que la pérdida o suspensión del trabajo, me siguen pareciendo, dentro de esas, las más prudentes, compensar horas extras que estuvieran pendientes, por ejemplo. Me parece prudente esta de acordar reducción de jornada y de consiguiente remuneración, porque ahí hay digamos, un sacrificio mutuo. Y también yo veo ya como inevitable, no quiero decir si con simpatía o sin simpatía, porque todos, la institución de las vacaciones nacieron para que todos hagamos con ellas lo que se nos ocurra, y donde nuestro margen de decisión nos lleve a decir, bueno, si quiero quedarme en mi casa, me quedo, pero porque yo quiero, no porque yo deba. Entonces, incluso la posibilidad de las vacaciones como una medida amigable. Creo que hasta ahí puede, en este estado de prudencia, creo yo que son medidas que pueden aplicarse. Okay. Con eso culminamos nuestra rueda de preguntas y respuestas. Te agradecemos mucho, Paul, por tu participación. Has tocado temas muy interesantes y de interés general de una manera clara y didáctica. Esperamos poder contar nuevamente contigo para futuros eventos. Cedo la palabra para que te despidas. Muchas gracias, Anita, Irina, Katia, muchas gracias por tu apoyo en la transmisión. Esto va a ser el pan nuestro del futuro. Es verdad, a mí me gusta que cuando conversamos, me gusta estar frente a las personas en carne y hueso. Me gusta transmitir y hasta propiciar un debate apasionado, respetuoso. Siento ciertas limitaciones hoy de no poderlos mirar a todos, pero hay que acostumbrarnos a estos tiempos y hay que adaptarnos. Así como estamos viendo que la legislación laboral también está de emergencia, trata de adaptarse. Agradecerle su paciencia. No sé si se han quedado con más dudas que con respuestas, pero reitero el tema de prudencia, reitero la exigencia, comparto con ustedes el pedido de un necesario marco normativo de la emergencia. Ya hay delegación de facultades, pues háganlo. Definitivamente la legislación que salga no va a complacer a todos, eso es previsible, pero va a dar seguridad. Muchas gracias y quedo para cualquier otra ocasión con el mayor de los gustos. Gracias, Paul. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta oportunidad. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web y también a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde bueno, pueden revisar la programación de nuestros próximos cursos y eventos. Sí, gracias con todos. Buenas noches.